noches compañeros, espero que se encuentren bien. El tema que nos correspondió fue presión y tensión arterial. El grupo está conformado por Walter Eliezer Villota, Jorge Iván Suárez, Lady Mariana Bando, Darwin Javier Leal y el que les habla, Esteban José Peláez. Bueno, la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones: la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, momento de presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre los latidos, momento de presión mínimo. Los valores típicos para un ser humano adulto sano en descanso son aproximadamente 120 milímetros de mercurio, que equivale a 16 kilopascales para la sistólica, y 80 milímetros de mercurio, que equivale a 11 kilopascales para la diastólica, expresados oralmente como 120 sobre 80. Estas medidas tienen variaciones de un individuo a otro, no son estáticas, experimentan variaciones naturales entre un latido del corazón a otro, a través del día, en un ritmo circadiano. También cambian en respuesta al estrés, a factores de alimentación, medicamentos o enfermedades. Compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a mirar cómo se mide como tal la presión arterial. En la actualidad contamos con un dispositivo médico que nos ayuda a que la toma de la presión arterial sea más eficaz y sea de una manera más proactiva. Este dispositivo se conoce como esfigmomanómetro, o como le conocemos en la actualidad como tensiómetro arterial. El tensiómetro arterial se envuelve alrededor como tal del brazo, ¿sí? En el borde más bajo del manguito, o sea el brazalete, debe tener más o menos en una medición de 2.5 a 1 pulgada por encima del pliegue del codo, ¿sí? El manguito como tal, que es el brazalete, se insuflará rápidamente. Luego la válvula del manguito se abrirá ligeramente, dejando como tal que la presión descienda de manera lenta, y a medida que la presión baja se registrará la lectura apenas escuche el sonido de la sangre pulsando. Esta presión se denomina presión sistólica. A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecerán, ¿sí? Y se registra el punto en el cual el sonido se detiene. Como tal, esto se denomina la presión diastólica. Aparte de eso, tenemos una presión media. Como tal, es el promedio de entre estas dos presiones, tanto la sistólica como la diastólica, que todos conocemos la formulita para hallarla, ¿sí? Todas estas mediciones se hacen en milímetros de mercurio. Y a continuación vamos a ver qué es la presión venosa. Es la presión que ejerce la sangre contenida en los grandes vasos venosos. En general es más baja que la presión arterial, debido a que, aunque el volumen de la sangre es grande, la distensibilidad de los vasos también es grande, un factor que influye directamente en la presión. Y por otro lado, la presión venosa es mayor en la periferia y menor en los grandes vasos, cerca como tal del corazón. Que la presión venosa central es aquella que existe en el atrio derecho y en las grandes venas del tórax. Tiene un valor que oscila entre 0 a 5 milímetros de mercurio, y todo depende del equilibrio que haya entre el gasto cardíaco y, como tal, el retorno venoso. La presión venosa periférica es la que existe entre las venas extratorácicas, la cual, como se ha dicho anteriormente, en general es mayor que la PVC. Varía en función de la vena que se mida y como tal de la postura del cuerpo.
Buenas noches, continuando con nuestra presentación vamos a hablar de cómo se mide la presión venosa. Hay dos formas, que es la presión venosa central y la presión venosa periférica. La presión venosa central se puede medir a través de un acceso central, que es un catéter venoso central que puede ir a través de la yugular o a través de la subclavia. También está el catéter venoso central, que es femoral, pero el femoral está mucho más lejos de la aurícula derecha, entonces este catéter no se podría utilizar. En los catéteres que están de vía yugular o de vía subclavia puede ser trilumen o puede ser bilumen. Uno de esos lúmenes es el lumen distal, que como su nombre lo indica es el más largo y es el que está más cerca a la aurícula derecha. Por ende, ese es el lumen que se va a utilizar para hacer la medición correspondiente. Este lumen, para hacer una medición, la que se utiliza ahora actualmente, que es a través de un transductor, se conecta este lumen a una llave de 3 vías o puede ser a una rígida larga o tubo de PVC número 12 o 48 que se conecta directamente al lumen, y este lumen va conectado a una llave de 3 vías que se coloca en el transductor, y a través del transductor podemos ver los valores de la presión venosa central en el monitor. Cuando es medida a través de el transductor se expresa en milímetros de mercurio. Antes se utilizaba otra medición, que es el manómetro de agua, que se conectaba también a un catéter central, pero ese ya no se utiliza, y cuando se usaba ese manómetro de agua se expresaba en centímetros de agua, en centímetros de agua. Y para medir la presión venosa periférica se utiliza a través de un acceso periférico, pero que sea de buen calibre y que tenga buen retorno venoso. Los valores normales para la presión venosa, en algunas investigaciones dice que va desde 5 hasta 10, en otras de 6 hasta 12, pero ese es un rango aproximado para los valores normales de esta medición, ya que si da menor de 5, entre 2, 1, 2, 3, se indica que el paciente pues está con hipovolemia, pero pues no vamos a profundizar en eso como tal. Y si está mayor, pues está con mucha retención de líquidos. Continuando, vamos a hablar sobre la presión sanguínea. ¿Y la presión sanguínea qué es? Es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre los vasos sanguíneos. O sea, es la presión con la que la sangre circula a través de todo el torrente sanguíneo, a través de las arterias, a través de los vasos sanguíneos. Y esta presión puede verse disminuida a través pues, de su circulación, desde el momento que empieza la circulación por todo nuestro cuerpo, puede verse disminuida esta presión sanguínea. Muchas gracias. Como vemos, la presión sanguínea se puede medir igualmente con el tensiómetro en milímetros de mercurio. Se puede colocar en varias partes el tensiómetro, puede ser en la arteria braquial, en la radial, y como sabemos es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, sean arterias, capilares o venas. Conocemos como la tensión arterial aquella presión que ejerce las arterias en efecto contrario a lo que es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. ¿Qué quiere decir? Que es la presión que da las venas o los vasos sanguíneos que ejerce sobre la sangre que circula a través de ellas. Hay un efecto postura, que es cuando por lo menos la persona está acostada, la sangre se redistribuye o está distribuida a través del cuerpo de una forma uniformemente. Cuando la persona tiende a pararse de una manera brusca o rápida, los reflejos actúan rápidamente para redistribuir la sangre de manera uniformemente a todo el cuerpo. Pero cuando fallan esos reflejos, la sangre se acumula en las partes bajas del cuerpo, o sea, hacia los pies, y esto es debido a la gravedad y no deja llegar suficiente presión sanguínea a la cabeza.